Ok, venimos de hablar de Byronic Hero. No, no me gustó, no, va de nuevo la intro, perdón, oh Dios. ¿Qué mierda es esto? Ok, inauguramos, sí, inauguramos, no, Tommy. Va de nuevo, bueno. ¿Qué Dios. mierda es esto? Tenemos esta sección que se llama TV Tropes. Se mueve la cámara porque vine y el escritorio intentaba llegar a tiempo y me fui para allá, todo el acting. Donde intentamos, mediante el análisis de arquetipos en la literatura, el cine, la serie, más que nada el cine y la serie, porque Tommy no leyó un carajo, entonces no puede buscar referencias, al menos que sea el Quijote. Pero tipo, bueno, tal vez habría que buscar qué onda con el Quijote. Donde analizamos estos arquetipos en función de tal vez intentar entender cosas que nos pasan, en función de tal vez divertirnos solamente porque es muy gracioso a analizar personajes ficticios, pero más que nada a mí lo que me interesa es eso, es empezar a entender un poco cómo ciertas partes de la ficción están basadas en aspectos muy humanos que no nos definen o que no definen a nadie, porque nosotros somos personas de carne y hueso y no algo que escribió una persona, al menos que Elon Musk esté en lo correcto, entonces sí lo somos, pero si no, no lo somos. Y el día de hoy traigo un trope que cuando lo leí me divertí un montón y lo quería traer pase lo que pase, pero a la vez entraba medio como en conflicto esta parte, que es pensar tal vez en qué tipo de persona ocupa en nuestra vida, pero me parece que lo encontré. Me lo voy a anotar acá al costadito. Perfecto, que es una estupidez pero creo que tiene sentido, pero si es un poco forzado es porque literal apenas abrió la cámara se me terminó de ocurrir. Planteamos un escenario donde conocemos a un personaje, a este personaje, que es dulce y adorable, más que nada el descanso tal vez cómico de nuestra historia, alguien que podríamos decir vive para acariciar perritos. Los queremos, hinchamos por ellos, los adoramos, pero de repente empiezan a juntarse con la gente inadecuada y comienza una pequeña caminata hacia el lado oscuro. Estamos hablando del TV trope Corruption of the Cutie, o la corrupción del cutie, del tiernito, del buenito. Una vez que empieza esta caminata hacia el lado oscuro, los escritores, o la vida misma, tal vez, empiezan a cambiar la personalidad de nuestro personaje, pero de a poquito, no rompiéndolo y cambiándolo por completo, pero sí afectando su personalidad, haciendo que se vuelva menos agradable o más sufrido y bochornoso, o aprende que es mejor, por ejemplo, y esto pasa mucho, ser agresivo que dejarse molestar. Se vuelve más unido o unida con cada acto de maldad hasta que deja de ser personaje inocente y se vuelve directamente un motherfucker. Estos personajes, ahora sigo con el guión tranca, estos personajes son nuestro típico personajito que empezamos a sentir empatía, que empezamos a sentir cariño, que de repente nos sentimos, y generalmente no son el personaje principal en la ficción, y creo que tal vez en nuestra vida uno nunca se percibe como The Corruption of the Cutie, tal vez te percibís más como el héroe bueno que se volvió malo, tal vez te percibís como el consecuencia de su entorno, Dios, como puedes tener otros arquetipos, pero uno nunca se considera como el buenito que lo corrompieron. Es una mirada muy externa de un personaje, siempre, casi siempre secundario, y generalmente en las historias, si es en una serie, en las primeras temporadas lo vamos a amar y para el final de las temporadas vamos a estar tipo, oh Dios, no, Carlitos. Y si es una película, lo mismo, es como esa personita que tal vez le hacían mucho bullying y empieza a tener fuerza, digamos, tal vez como, no tanto, pero Akira, para ese clásico japonés, y ese anime, pero no sé si es anime, ese clásico de animación japonés re viejo que el personaje principal empieza tipo a no poder controlar sus poderes y totalmente cae en esta corrupción que tiene el cutie, ¿no? Y cuando hablamos de corrupción, hay dos tipos de corrupciones. Está, por ejemplo, la corrupción moral del cutie, que generalmente es cuando dejan de ser tan bonitos y al comienzo es tal vez por acercarse al lado hadas, a lo rudo de la vida.
dejan de ser buenos porque quieren fortalecer su personalidad. El problema es que lo hacen de una manera que termina siendo como intolerable o tiene consecuencias muy negativas para la gente que lo rodean. Anakin, como estamos viendo, es un muy buen ejemplo de esto. Anakin es muy buen ejemplo de un montón de cosas porque aunque la gente y los viejitos y los boomers digan que no es un personaje bien escrito, o sea, realmente lo es. Se justificarían estos héroes diciendo cosas como estas personas merecen el castigo recibido, que Anakin lo dice, por ejemplo, tipo el Jedi Council me ha traicionado, pero al final caerán completamente ante la corrupción moral, no pudiendo diferenciar en lo absoluto el bien del mal. También, por ejemplo, el otro tipo de corrupción es el cambio completo del lifestyle, o sea, de la vida que va llevando este personaje, que puede pasar porque nuestro cutie pie es un nerd o un outcast o es una persona como que no termina de encajar o simplemente no es popular en este tipo de ficción horrible que siempre se nos presenta en las comedias y estas boludeces yanquis, y se le presenta, por ejemplo, lo verde del pasto en la cuadra de enfrente, tipo, mirá lo bueno que son los populares, mirá lo copado que son estos, y este personaje empieza a cambiar eso, y al comienzo los familiares y amigos no se molestan hasta que de repente es evidente mediante actos del ya no tan cutie o de la ya no tan cutie que esta nueva personalidad es muchísimo peor que la personalidad original. Esencialmente tienen todos los aspectos de esta nueva vida, pero absolutamente ninguno del anterior, lo cual es un problema porque lo lindo del cutie pie, hay cosas lindas, y lo otro, si no tiene eso lindo el cutie pie, se desmorona. Este ejemplo, Lindsay Lohan en Mingers, es motherfucking perfecto para este tipo de arquetipo de cutie pie nerd. Se vuelve tipo malo. Ella empieza siendo una outcast, había tenido homeschool. ¿Es de África ella, Buji? No, ella es norteamericana y sus papás trabajan en África, entonces se crió en África, pero no nació en África. ¿No es sudafricana? No, yo creo que no es yankee el personaje, ¿eh? No sé, me parece que no. Que tal No vez estoy sé segura. que viene de ahí, viene seguro. Entonces es como, súper interesante. Se hace amiga de las populares, que son unas perras totales. La Sí. convierten a ella en una popular, le empieza a gustar, se empieza a sentir perra, se vuelve una perra. Y al final hay solo dos caminos para, por ejemplo, este tipo de personajes. O nuestro ex cutie, como le pasa a Lindsay Lohan, se da cuenta de que todo lo que está pasando es una porquería y busca la redención en el punto final de la historia, porque generalmente si se redime a la mitad de la historia ya está, se acabó. Siempre en el último momento es tipo, no, soy bueno, sí, realmente lo soy, creo en el bien y el mal. Pero si la trama es un poco más cínica, bondea completo con esta nueva personalidad y adquiere todos los rasgos de este personaje. Un gran ejemplo que estuvimos viendo es justamente Michael Corleone. Michael Corleone en toda la trilogía El Padrino, este hombre que vemos acá, qué buena película. No la vi nunca. Pangulo, espagueti. Me gustó un par de historias sobre El Padrino épicas. Es un personaje que empieza diciendo que va a ir al ejército porque quiere hacer algo por su país. La familia de mafiosos asesinos le dicen tipo, ¿cómo vas a ir al ejército? Te van a matar, vos estás estudiando para ser abogado, haces el pibe capo de la familia, vuelve, pasan cosas, él tiene que matar a alguien, a partir de ahí pasan cosas, y en la segunda película ya tipo, si lo mirás medio mal, agarrate mamita porque este hombre te llena de agujeros. Y de repente, ya como para ir cerrando, estaba empezando a pensar, tipo, bueno, ¿y cuál es el ejemplo de la vida real? Y es medio triste el ejemplo de la vida real que encuentro, pero es algo con lo que empieza este TV trope. La verdad es que para el día de hoy no hice mucha interpretación, sino como que traduje bastante la página. No me molesta decirlo, vayan a leer la página, es muy divertida, es tvtropes.org. Lo bueno es que yo se los traduzco en español, por lo menos en este caso. Y estaba pensando en eso, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo en la vida real de un cutie, de corruption of the cutie, de la corrupción de la persona esta buena, alegre? Y me acuerdo de un caso personal que no puedo dar nombres ni quiero dar nombres, aunque realmente pudiera. Y creo que tal vez pasa mucho en la vida de un montón de personas y hay veces que uno tal vez sí se siente medio así. Yo tengo 26 años y en estos 26 años no puedo decir que soy la persona que ha tenido las experiencias, que tiene las más calles del mundo, pero tampoco es que soy un asqueroso cheto de mierda, nunca he salido a 3 cuadras de su casa ni a palos, ni un extremo ni el otro. En estas cosas que he vivido a lo largo de mi vida, en un momento me hice amigo de un grupo de personas, que éramos muy parecidos en un montón de cosas, simplemente tal vez con universos sociales muy diferentes, y había una de esas personas que claramente andaba en unas más pesadas que nosotros, pero que también era el más wholesome y con el corazón más grande de este grupo de pibes.
Este pibe, lo vamos a decir pibe, no importa, porque no puedo buscar ningún apodo más que el apodo que se lo llamaban, que no me sé, acuerdo el nombre, pero sí el apodo. Este pibe es súper bueno, súper buena onda, venía de un entorno social un poco más complicado. Cuando yo empecé a tener 16, 17, 18 y tal vez ya estaba haciendo cosas por mi cuenta, él estaba haciendo cosas muchísimo más pesadas por su cuenta, y yo empezaba a ver cómo de a poco empezaba a perder un poco de la personalidad que tenía. Hace 2 años me lo crucé una vuelta acá por el barrio y el chabón es otra persona de la que yo conocía, recontra, re zarpado. Es uno de esos momentos donde pudiste ver a lo largo un poco de la vida de la persona y decís, uy, qué bueno que si bien yo tal vez tengo ciertos hábitos de mierda, hay otros que no tengo. Qué preocupado que me da siempre que veo que un amigo puede llegar a caer en una jodida, ¿no? Porque de repente el chon está muy desmejorado, tiene los cables hiper cruzados, es re feo hablar, tipo, imaginarme, es fuerte, y en parte es un gran ejemplo de alguien super mega cutie que por la corrupción de una mala junta, o tal vez de un entorno complicado, o de que nadie le metió un sopapo diciéndole, che, larga eso, pelotudo, tipo, no me rompa las pelotas, terminó en una re pesada, y creo que todos podemos identificar, incluso tal vez familiares, quién sabe, o lo que sea, personas que eran súper mega brillantes y hermosas y por, tal vez en la vida real más por las malas movidas, terminan tipo totalmente corruptos. Dicho eso, si conocen a alguien así, nunca es tarde para dar una mano. Si se sienten así, nunca es tarde para pedir ayuda. Se puso re serio y cierro el piso. Seguinos en Instagram, @quemierdabtx.